our policy interest rate by a 1/4 percentage point. We also decided to continue to reduce our securities holdings. Ahora vamos a profundizar en esta importante decisión de la Reserva Federal y para platicar le agradezco mucho a Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investments. Bienvenido, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Raquel, muchas gracias por la invitación y mil saludos a la audiencia. Muchas gracias, Alberto. Pues empezando la conversación con cuáles son las principales claves que tú destacarías de esta pues ya anticipada decisión, pero sobre todo qué nos dice esta reunión un tanto contradictoria que hubo detrás de esto. Pues mira, Raquel, te cuento lo que yo pronostiqué ayer en el documento que saqué, hace 2 días, perdón, yo dije que iban a bajar 25, bajaron 25, pronostiqué que 3 personas iban a votar por 50 puntos básicos, me equivoqué, Raquel, yo pensé que Waller, Bowman y el nuevo miembro de la FED iban a votar por disminuir 50 básicos y solamente tuvimos a Steven votando 50 básicos para esta reunión. Y eso me parece súper importante, Raquel, porque creo que lo que sucedió ahí es que Bowman y Waller decidieron votar con Jerome Powell para darle un espaldarazo a la credibilidad del Banco Central. Entonces creo que es una buena noticia en ese sentido. En cuanto a los famosos dots, los puntos que tanto seguimos nosotros los analistas, salieron bastante cercanos a lo que yo esperaba, con una diferencia, que es que yo sí pensé que la Reserva Federal iba a pronosticar que para final del 2027 la tasa Fed Funds, la tasa de intervención, iba a estar en 3% y no lo pronosticó. Todavía no está listo a pronosticar eso y digamos que eso fue un mensaje un poco más hawkish, un poco más halcón comparado con lo que esperaba yo. Desde el punto de vista del comunicado, básicamente salió muy parecido a lo que yo esperaba, porque la parte más importante, que era en la parte donde califican, donde la FED explica por qué está bajando la tasa de interés, quitó 2 palabras claves digamos, es que esto, Raquel, esto se volvió como un ejercicio literario después de tanto tiempo de seguir la Reserva Federal. Quitaron la palabra timing, tiempo, y quitaron la palabra extent, básicamente qué tanto iban a disminuir la tasa de interés. Y al quitar estas 2 palabras, la frase queda como mandándonos un mensaje a nosotros los analistas, que lo más probable es que de aquí en adelante veamos un proceso de disminución incremental de tasa de interés y no que solamente vaya a ser una disminución de tasa de interés. Justamente quería abordar este tema contigo, Alberto, y vamos paso a paso de los protagonistas, tanto de quienes votaron como de los protagonistas de la decisión. Empezando por este segundo, ¿cómo se explica precisamente que la FED recorte tasas en un contexto en donde pues vemos que aunque la inflación sigue baja, sigue bastante lejos del objetivo? Incluso me gustaría preguntarte qué tan creíble es perseguir el 2% en este contexto. Pues Raquel, básicamente esa pregunta que te haces tú es la pregunta que se hace gran parte del mundo. Y te voy a contestar con 2 temas súper importantes. El primero, y es importante que la audiencia entienda esto, el Banco Central de Estados Unidos es diferente a la inmensa mayoría de los bancos centrales del mundo. ¿Por qué? Por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco Central de México, el Banco Central de Brasil, todos son bancos centrales que tienen un único objetivo, que es el control de la inflación. Se llama Inflation Targeting Regime, que es básicamente el objetivo del trabajo de ese banco central en México o en Brasil, es asegurarse que la inflación baje al target. En el caso de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos tiene un doble mandato, que es el control de la inflación, pero también la maximización del empleo. Y esto es bastante paradójico porque es completamente, en mi opinión, desde el punto de vista de análisis económico, para mí esta institución pues trata de lograr 2 cosas que no son posibles. Pero bueno, eso no importa, es la visión de Alberto Bernal. El punto es que constitucionalmente, si la Reserva Federal está viendo que la velocidad de generación de empleo se está disminuyendo, como tiene doble mandato, no solamente uno, sino doble mandato, tiene la obligación constitucional de disminuir tasas de interés. Por eso es que el mercado esperaba al 100% de probabilidades de que se disminuyera la tasa de 25 puntos básicos, a pesar de que lo que dices tú es totalmente certero, Raquel, que es que la inflación está muy lejos todavía de su target de 2%. Pero nuevamente, con la forma diferente de la institucionalidad del Banco Central de Estados Unidos, pues se permite, digamos, esa disminución.
Dejando un poco a un lado este mandato constitucional que mencionas y la decisión en sí misma, ¿qué balance haces, Alberto, de este discurso de Jerome Powell? Decía al inicio del programa que necesitaba precisamente convencer a los mercados de que este ciclo de recortes pues será posible bajar la inflación, pero ¿qué nos dices tú de esto? Pues yo sigo pensando que es bastante probable que se cumplan las perspectivas que tenemos los analistas y que tiene la Reserva Federal. Y déjame explicarte por qué, Raquel. No porque yo pueda ver el futuro, nadie puede ver el futuro, pero lo que sí puedo hacer es hacer una cantidad de econometría en los índices que existen en este momento en el mercado. Y yo te puedo decir lo siguiente. Basado en los ejercicios que he hecho yo durante tanto tiempo en todo lo que tiene que ver con pronosticar la inflación, hay un componente que es muy importante dentro del índice de inflación de Estados Unidos, que es el componente de arrendamientos. Y ese componente pondera, si una vez incluyes todo hoteles, rentas y un imputado de arrendamientos, es más o menos el 42% del índice total. Y yo te puedo pronosticar con mucha seguridad, Raquel, que ese rubro va a seguir desacelerándose fuertemente de aquí al próximo año. ¿Por qué? Porque este rubro que mide que utiliza el Departamento de Labor Statistics de Estados Unidos para hacer esta estimación, tiene un rezago de un año con las rentas nuevas que están ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Y yo te puedo contar una cosa, Raquel. Las rentas en este momento, año a año, están en negativo, están incrementándose en negativo. Entonces, si yo sé esa información, yo le puedo pronosticar a los clientes, contarle a los clientes que la inflación de arrendamiento se va a desacelerar en una forma muy relevante en los próximos 12 meses. Y si yo tengo razón, por ahí más o menos en febrero o marzo del 2026, el Banco Central de Estados Unidos va a haber logrado llegar a su meta de inflación del 2%, a pesar de la política de aranceles del presidente Trump. Finalmente, Alberto, quisiera hacerte una pregunta en dos sentidos. Por un lado, sabemos que la decisión de hoy iba más de la decisión en sí misma, hablaba de la incertidumbre que se genera el liderazgo de la Fed. ¿Crees que se resuelve esta incertidumbre? Y por otro lado, por supuesto, preguntarte del impacto en los mercados emergentes, sobre todo si ves pues, cierta volatilidad en economías como la de México, como la de Brasil o como la de Argentina. Claro que sí, mira, déjame comenzar con la segunda pregunta primero. Yo creo que la decisión de hoy es muy positiva para el mundo emergente, porque el dólar norteamericano perdió aún más valor. La mejor forma de mirarlo es en la valoración contra el euro, y yo creo que esta relación dólar-euro se va a depreciar más y eso va a ser muy positivo para el mundo emergente, porque eso quiere decir que van a llegar más recursos a las bolsas de valores del mundo emergente. Entonces, enhorabuena por eso, y si vuelven a bajar tasas de interés la Fed en octubre y en diciembre, pues mejor aún. Eso por el lado de emergentes. Desde el punto de vista de la credibilidad, yo pienso que el nombramiento del nuevo miembro de la Fed por parte de la Reserva, por parte del presidente Trump, mandó un mensaje de que esa persona va a ser menos independiente, pero realmente desde el punto de vista de la institucionalidad del Banco Central no es tan relevante. Fíjate que en todas estas discusiones participan 17 miembros y votan 12. Entonces un voto nomás no va a hacer mucha diferencia. Y insisto en algo que hablamos antes, Raquel, que es que yo esperaba que 3 miembros de la Fed votaran a favor de 50 básicos en disminución y solamente un miembro de la Fed votó a favor de disminuir las tasas 50 puntos básicos. Y Waller y Bauman, ambos nos habían dicho antes que ellos querían votar por disminución de 50 puntos básicos. Y no lo hicieron, en mi opinión, porque querían estar al lado del presidente Powell, del chairman Powell, para mandar un mensaje de unidad y de independencia, y creo que eso es muy positivo. Bueno, pues cerramos entonces con esta nota positiva tanto para la Fed